El amor puede ser un tema bastante complejo y por momentos algo absurdo, más si se trata de hacer parejas no canónicas de algún anime, película, serie o caricatura, e incluso una película infantil. Sí, porque aunque no lo crean, para los shippeos no hay edad, no importa a qué público va dirigido. Si hay una pareja que le guste a un fandom o a varios fandoms, nada los detendrá para hacer historia de ambos personajes. No importa que cada uno provenga de casas productoras totalmente distintas. Y en este caso, tal parece que DreamWorks y Disney lograron crear dos personajes complementarios pero diferentes. Hicieron personajes que se ganaron el cariño de los fans, que no desaprovecharon la oportunidad de emparejar a Elsa de la película Frozen y a Jack Frost de la película El origen de los Guardianes, o conocida originalmente como Rise of the Guardians. El por qué deben estar juntos es aún un debate entre los fans tanto que aman este shippeo como los que lo odian. Pero los fans que están a favor argumentan que ellos merecen estar juntos. Principalmente porque están solos, son parecidos incomprendidos. Aunque otros argumentan que este shippeo no es posible, porque ambos personajes son de dos franquicias distintas y tienen edades distintas y son totalmente opuestos. Pero el ship en sí, empezó por dibujos y videos mal editados que se fueron robando corazón de muchos fans alrededor del mundo. Por lo que ahora aún hay parte del fandom que desean verlos juntos, ya que podrían ser muy felices, o al menos eso consideran. Este shippeo casualmente nació porque Frozen se agregó al fandom de Rise of Brave, The Gold Dragons, o también conocido como Rise of Brave, The Gold Frozen Dragons, un megafic que agarró mucha fuerza entre ambos fandoms, ya que se mezclaban personajes de Disney con los de DreamWorks. De ese tiempo pues estas películas son entre el 2010 y 2012. Por esa razón comenzó a ganar popularidad, pero si quieren que hable de ellos y que trata su historia, pueden dejármelo en la cajita de comentarios y subiré un video especial hablando de esta historia extraña pero interesante. Cuando agregaron Frozen a dicha fan historia, comenzó el shippeo de Jack y Elsa, pues ambos personajes tienen muchas similitudes. Tanto Jack como Elsa tienen poderes de hielo muy grandes. Ambos usan dichos poderes para alegrar a los demás, congelar a los enemigos, caminar sobre el agua cuando la congelan, además de ser hermanos mayores. Los dos también se han convertido en los quintos miembros de un grupo mágico de 4, los Guardianes de la Infancia, y los Espíritus del Bosque Encantado después de que les ayudaron a devolver la paz a Arendelle, al igual que Jack había recordado su pasado olvidado de su caja de recuerdos. Elsa visitó un lugar mágico para ver los recuerdos de los demás, lo que les permitió a ambos descubrir quiénes son realmente y quiénes deberían ser a través de sus poderes. Aunque fue la propia acción desinteresada de Jack la que le otorgó sus habilidades, las de Elsa se debieron a las acciones de su madre. Así como Jack está cerca del hada de los dientes que salvó, se muestra que a Elsa le gusta mucho el pequeño espíritu de fuego que calmó gracias a sus poderes helados. Como dije, este shippeo apareció gracias a un fanfic bastante popular que fue creciendo con el tiempo, y a raíz de eso comenzaron a relacionarlos de forma romántica a ambos. De hecho, dentro de la fan historia la pareja es conocida como Elsa. De hecho, para que pudieran encajar entre sí, a Elsa le hicieron inmortal para que pudiera estar por siempre con Jack, ya que él es un espíritu literalmente. De hecho, tiene algunos puntos en contra y otros a favor, porque ambos personajes son de dos franquicias diferentes, y ambas franquicias literalmente compiten entre ellos. Es como si tuvieran una versión uno por el otro. Así que sería lógico que incluso los involucren en una historia tipo Romeo y Julieta, debido a que ambas compañías de animación tienen una gran rivalidad. Pero ¿cuáles son las polémicas que los rodea tanto? Si bien, físicamente se ven bien juntos. Elsa es una hermosa princesa que pasó a ser reina de su pueblo siendo muy joven, y Jack es un chico atractivo con un gran carisma. Así que podríamos decir que incluso en fanarts, hacen resaltar la belleza de ambos. También los emparejan gracias a que son personajes CGI, con poderes de hielo, y ese tipo de personajes son inusuales en ese sentido. Por lo que, si los juntamos en un mismo universo posiblemente podríamos ver a detalle la comparación de las habilidades que tienen.
sabríamos quién de los dos posee el mayor poder, pero como es un shippeo, quizás nunca lo sepamos. Aunque lo que sí se sabe es que canónicamente tienen edades diferentes, y ahí empieza la polémica. Porque el actor que le dio voz en inglés a Jack Frost, declaró que el chico tiene 17 años. Pero William Joyce confirmó que Jack tiene 14. Después de todo también dijo que la idea de Jack como guardián de la diversión era porque este debía de ser como un niño. Una persona traviesa con la que los niños se identifiquen y por ende debe tener las características entre un hombre y un niño. Mientras que Elsa tiene unos 20 años, y aunque se llevan 6 años. Algunas personas lo consideran como algo que no puedo decir aquí, pero ya lo saben. Porque Jack es menor de edad y más si tiene las características que William Joyce describió de él, hace que este shippeo sea muy criticado por esa razón. Sin embargo, algunos fans prefieren creer en el actor de doblaje que confirmó que Jack tenía 17 o incluso 18. Ya que en la película fue la edad en la que él murió ahogado en el agua congelada al salvar a su hermana menor. Pero en realidad como espíritu tiene 300 años, así que digamos que él un espíritu inmortal. Y Elsa es una humana con poderes, es como cualquier mortal. Pero en el fandom eso no es impedimento, pues como dije la hicieron inmortal para que pudiera estar con Jack. De hecho dentro de la fan historia, ya sea escrito o en video, meten mucho la temática que Elsa conoció a Jack cuando ella era niña. Pero ella tenía miedo de lastimar a los demás con sus poderes, no quiso creer en nada más. Y por esa razón deja de verlo. Hasta que ella es adulta y vuelve a confiar en ella y lo que puede hacer gracias a su hermana. Es que Elsa logra verlo de nuevo. Se menciona incluso que hay fan historias donde Jack intenta ayudar a Elsa a controlar sus poderes. Pues él ha manejado esos poderes congelantes desde hace muchos años atrás. Y sabe cómo ayudarla. ¿Podríamos decir que Elsa tiene los pies en la tierra y le gusta ver las cosas de manera realista? Es muy seria y no es tan juguetona como su hermana menor. Por eso algunas personas pueden argumentar que debido a su posición estresante como reina, le gustaría tener una pareja que tenga una personalidad más traviesa y juguetona. Aunque como dije, la pareja puede parecer extraña por la razón de que ambos difieren mucho de edad, y sus personalidades son bastante opuestos. Pero los que aman este shippeo, tiene un argumento interesante, pues mencionan que Elsa y Jack poseen poderes similares y han pasado por muchas situaciones complicadas para llegar a ser lo que son. Ambos tuvieron que aprender a aceptarse a sí mismos y se dieron cuenta de que sus poderes son parte de ellos. Con Elsa tuvo una lucha interna por no dejar ver quién era. Su padre eso le inculcó, por eso no se aceptaba. No podía abrirse con nadie, pero a medida que avanza la trama y se da cuenta que entre más oculte sus poderes y los evite, le hace más daño a su hermana, que es su única familia. Finalmente entiende que para manejar sus habilidades y usarlos para proteger a su reino, es importante el amor. Amarse a sí misma, aceptarse tal como es y darse cuenta que no es malo ser diferente a los demás. Por eso comienza a gobernar de una manera distinta su reino, y no es hasta la película 2 que vemos que ella finalmente sabe su historia, comprende que su madre tenía poderes también y ella los hereda. Y que esta a su vez pertenecía a una tribu, de la cual al final se hizo parte de ella para protegerlos. Mientras que le dio la oportunidad a su hermana de tomar el trono, porque sabía que podría gobernar. Y aunque ambas toman caminos diferentes, su cariño y amistad siempre prevalecerá, mostrando así que Elsa no solo puede ya controlar bien sus poderes, sino que conoce su propósito en esa vida. Lo mismo pasa con Jack. En toda la película quería saber por qué la luna lo eligió como guardián, por qué razón estaba allí, y por qué nadie podía verlo. A su vez no podía recordar nada porque faltaban sus recuerdos, no sabía quién era realmente, solo conocía su nombre, pero no tenía idea su origen, de dónde provenía y si siquiera tenía familia o alguien que lo recordara. Hasta que, gracias a la cajita de recuerdos, donde guarda los dientes de la infancia, el hada de los dientes, supo que él era un chico que vivía con su mamá y su hermana menor, y que él murió salvándola. Por esa razón la luna lo convirtió en un guardián. Cuando logra vencer al villano de la historia, se dio cuenta que la tenía un propósito por el cual su espíritu tenía que proteger la alegría de los niños.
mostrando así que él también recordó quién era y cuál era su propósito al haber quedado como guardián. De hecho, ambos fueron juzgados por ser diferentes. Uno por ser demasiado divertido y no obedecer ninguna regla, haciéndoles bromas a los espíritus guardianes. Sobre todo al conejo de Pascua, que se ve que ya han tenido rivalidades desde hace tiempo. Y la otra por mostrar que tenía poderes de hielo y que era una chica que no debía mostrar ninguna emoción, porque lograría que los demás vieran su secreto, ya que únicamente sus padres sabían que Elsa era una niña distinta. Aunque alrededor de ellos también hay teorías, pues hay una que salió hace tiempo antes de que se estrenara la segunda película de Frozen, la cual indicaba que posiblemente Elsa estaba relacionada con Jack, pero no de forma romántica, sino de forma ancestral. Pero ¿cómo es posible si Elsa y Jack son de dos franquicias distintas? Bueno, sabemos que para el fandom no hay nada imposible, así que la primera teoría nos dice que Elsa es una especie de descendiente de Jack, ya que si éste estuviera en el universo de Disney, quizás a través de su hermana serían como los ancestros de Elsa y Anna, ya que formaron parte de su pasado al tener poderes de hielo, pero creo que esta teoría se cae. Porque la luna fue la que le otorgó los poderes al chico, no fue porque él ya los tuviera, sino él no hubiera muerto congelado, sino que su espíritu nació como un guardián del hielo por la forma en la que salvó a su hermana. Pero hay fans que respaldan esto. No por esa razón, sino que Frozen había nacido gracias al origen de los guardianes, ya que esta película salió en 2012, y la de Frozen en 2013, por lo que comenzaron a juntar ambas películas, argumentando que hicieron un Jack Frost versión femenina, pues ambos tenían hermanas, poseían poderes de hielo, se sentían discriminados y solos. Incluso unos fans más atrevidos comenzaron a argumentar que Jack y Elsa eran parientes, porque posiblemente la hermana menor de él se casó y se mudó a otro lado, y la descendencia de ella viajó hasta llegar al pueblo donde era la madre de Elsa. Por esa razón, Elsa nace con esos poderes. Aunque bueno, sabemos que esta teoría se cae por los argumentos mencionados anteriormente, pero igual fue buena mientras aparecía la segunda película, donde nos muestran el verdadero origen de la madre de Elsa. La segunda teoría, que es más loca que la anterior, nos dice que Elsa está enamorada de Jack Frost y por eso no tuvo pareja. Sin embargo, este romance no podría ser cierto. La teoría ha estado circulando en línea durante años, y aunque continúa circulando hasta el día de hoy, no hay suficiente evidencia para respaldarla. Además, hay un problema clave que casi garantiza que el público no verá a Elsa y Jack Frost reunirse en algún universo alterno que pueda existir. Pues la falta de interés amoroso de Elsa se le puede considerar algo inusual para una heroína de Disney. Aunque Elsa no es una princesa oficial de Disney, la mayoría de las películas de princesas de Disney giran en torno al personaje principal que encuentra su único amor verdadero al final de la historia. Eso le sucedió a la hermana de Elsa, Anna, pero nunca a la propia Elsa, porque en realidad Anna es la protagonista de Frozen. Por esa razón, la vida amorosa de Elsa ha sido el foco de algunas teorías. Ya sea que Elsa es la primera princesa abiertamente gay, o en este caso, que está enamorada de Jack Frost. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, como dije, la ilusión de shippearlos no se hizo esperar gracias a que ambos comparten muchísimas similitudes, como las que mencioné anteriormente. De hecho, esta teoría, por más extraña que parezca, se intensificó antes de que saliera la secuela de Frozen. Por esa razón esto comenzó a esparcirse en ambos fandoms. Sin embargo, al final solo fue una teoría, aunque bastante interesante, pero falsa a su vez, logrando así bajar la popularidad de esta pareja cuando salió la película. Consideró que aunque es un shippeo con mucha popularidad en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, creo que si algún día Disney junto con DreamWorks se atreven a hacer una especie de crossover con sus personajes más populares, quizás ambos logren aparecer, pero únicamente como amigos o cameos momentáneos, ya que sería bastante difícil que algo como lo que he leído en muchos fics se pudiera lograr. No cabe duda que existen diversos shippeos, y este es la prueba de que cuando existen dos personajes opuestos pero con habilidades o cosas en común, hacen que el fandom los conecte de tal forma que pueden llegar a crear historias bastante complejas.
oscuras o simplemente intentan encajarlos en el mundo del otro, y eso no es malo. Creo que cada persona tiene la libertad para crear el shippeo que más le guste, siempre y cuando eso no afecte a los demás, en especial si estos son niños pequeños. Pues considero que ellos no deberían ver este tipo de material, pues en YouTube existen videos que pueden parecer inofensivos, pero si los miras detenidamente podrás darte cuenta que hacen que este shippeo lleve temas que los más pequeños no entenderán, o les parezca bastante bizarro, al que están acostumbrados a ver. Aunque debo aplaudir a todos aquellos fans que han hecho videos de Elsa y Jack juntos, pues hay videos que tienen una calidad de edición bastante buena, y hacer este tipo de contenido lleva bastante tiempo y dedicación. Por eso admiro esa capacidad que tienen de hacer una historia con ellos dos en un video. Creo que mostrar este shippeo representa para los fans como un sueño esperanzador de verlos juntos alguna vez. Sin embargo, Jack Frost pertenece a una franquicia de películas completamente diferente, que a su vez es la rival de Disney y su historia se desarrolla en una era completamente diferente. Y una gran parte de su trama es que nadie lo vio durante siglos. Así que interactuando con cualquiera en la década de 1800 iría completamente en contra de la historia de fondo de su personaje canónico, incluso si fuera de una película de Disney. Todavía no sucedería porque Disney no hace crossovers sus clásicos animados en sus largometrajes, salvo en muy raras ocasiones, es decir, nunca habría la manera de hacer una película de Jack y Elsa juntos, aunque sea como amigos, o solo apareciendo como cameo en alguna película. Si el video te gustó, no olvides comentar y compartirlo con tus amigos, sobre todo si son fans de Disney, para que conozcan esta extraña pero popular parejita. Los saluda su amiga, Samotita Revolution. Muy buenas noches. Ricky de Dragón. Magic Queen Spirit. Jairo Pacheco. El Geek Enlatado. Samuel Zapata Tapetillo. Montserrat Flores. Elizabeth Inés Villegas Concha. Sof Luisa Monroe. Sailor Bird. Wendy Estrella. Ayano Aischi. Y Sergio Rodríguez.